Hoy en Espacio del Grado CL vamos a hablar sobre la teoría de la ley, un tema preguntado en el examen de grado que está contemplado en el Derecho Civil Parte General o Derecho Civil 1. ¿Ok? En esta oportunidad lo vamos a basar en un contexto de preparación para el examen de grado, o sea, más al grano para que lo puedan entender y lo puedan explicar frente a la comisión cuando tengan que efectuar sus exámenes. ¿Ok? Pero antes de verlo, suscríbanse, denle like y compartan porque es la manera de que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video. Cuando hablamos de la teoría de la ley, en primer lugar tenemos que hablar de la definición de la ley, en la cual la definición legal de la ley está contemplado en el artículo primero del Código Civil, en la cual dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Eso es lo que dice el artículo primero del Código Civil. Y tal como lo señala el artículo en cuestión, la ley es una declaración de la voluntad soberana y no la declaración de la voluntad soberana, porque no es la única que existe en esta especie. También existen en este punto declaraciones de la voluntad soberana, como por ejemplo las sentencias judiciales y las decisiones adoptadas por la ciudadanía convocadas a un plebiscito. Se han formulado en este punto críticas de fondo y de forma en cuanto a la definición legal de la ley en el artículo primero del Código Civil, en la cual, respecto a la crítica de fondo o sustancial, se critica la definición debido a que no da una idea clara del objeto de la ley, ni de lo que es en sí misma. En cambio, cuando hablamos de la crítica de forma, se critica porque tal como está redactada, parece decir que manda, prohíbe o permite, por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución, y no por ser una declaración de la voluntad soberana, aspecto obviamente muy relevante. Entonces, lo vamos a referir en este punto a las definiciones doctrinarias de la ley. Tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino que dice que es una orden de la razón destinada al bien común, debidamente promulgada por la que cuida la comunidad. En un concepto amplio, que se maneja mucho esto en las universidades, cuando estudian derecho, se refiere a este concepto doctrinario como una norma de conducta impuesta por la autoridad a la cual le debemos obediencia. También tenemos el concepto de planiol, en la cual es una regla social obligatoria establecida con el carácter general y permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Y por último tenemos a capital, a otro doctrinario que dice que es una disposición jurídica reconocida como necesaria y elaborada por un organismo especial llamado Poder Legislativo. Entonces, en base de este concepto doctrinario, tenemos que ver las características de la ley. En primer lugar, es una regla social, porque su objeto es regular las conductas externas de los hombres. En segundo lugar, emana de la autoridad pública, órgano por la cual la soberanía popular ha investido la facultad de dictar leyes. En tercer lugar, es de derecho estricto, para distinguirlo del derecho consuetudinario o de la costumbre. En cuarto lugar, es obligatorio, porque no queda al arbitrio de los individuos de la facultad de cumplirlas o no. En quinto lugar, es sancionada por la fuerza. En sexto lugar, es general y abstracta, regulado en un derecho indeterminado del actor que rige a todas las personas que se encuentran en la misma situación. El séptimo lugar es permanente. Rige indefinidamente desde su publicación hasta su derogación, por supuesto. Y por último, es cierta, en la cual no es necesario acreditar la existencia de la ley nacional. Sí debe probarse el derecho extranjero y la costumbre. ¿Ok? Eso en cuanto a las características de la ley. Ahora tenemos que ver los requisitos externos e internos de la ley, o en aspectos generales, los requisitos de la ley. De la definición del Código Civil se desprenden los requisitos de la ley, que son externos e internos. Y en primer lugar vamos a ver los requisitos externos, ¿ya? Los requisitos externos, que permitan a la población en general cerciorarse si la norma es en realidad ley. Y en este punto son dos los requisitos externos. En primer lugar, la declaración de la voluntad soberana, en la cual la soberanía reside en la nación que delega su ejercicio en lo que al legislar se refiere,
a través del Congreso Nacional y del presidente de la República, porque ambos son colegisladores. En este punto no son leyes por faltar este primer requisito, los simples decretos del presidente de la República, aunque sean de efectos generales y permanentes. No olvidarse que en este punto no son leyes, ¿ya? Porque falta ese primer requisito, que debe actuar también el Congreso Nacional, por supuesto. Por otro lado, tenemos la que está manifestada en la forma prescrita por la Constitución, en la cual la Constitución política dispone que las leyes pueden tener su origen en la Cámara de Diputados como en el Senado por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. ¿Ya? Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, pasará inmediatamente a la otra para su discusión. Y aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al presidente de la República, que si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. Y el quórum para aprobar las leyes es el siguiente de acuerdo al artículo 66 y 127 de la Carta Fundamental, artículos 66 y 127 de la Constitución Política, que dice que las leyes que interpretan los preceptos constitucionales, de acuerdo al artículo 66, inciso primero de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación, modificación o derogación de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Ahora, respecto a las leyes que reforman la Constitución, de acuerdo al artículo 127 de la Carta Fundamental, el proyecto de reforma constitucional se necesitará en cada Cámara la aprobación de los 4/7 partes de los diputados o senadores en ejercicio. Aprobado el proyecto por ambas cámaras, pasará al presidente de la República. Y en cualquiera de los dos casos anteriores, si el presidente de la República rechaza totalmente un proyecto de reforma, éstas podrán insistir en su totalidad por los 2/3 de sus miembros, en cuyo caso el presidente, uno, deberá promulgar dicho proyecto, o dos, consultar a la ciudadanía mediante un plebiscito. Si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobada por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las 4/7 partes de los miembros en ejercicio de cada cámara, según corresponda de acuerdo al artículo 127 de la Carta Fundamental, y estas se devolverán al presidente de la República para su promulgación respectiva. Si las cámaras no aprueban todas o alguna de las observaciones del presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, a menos que ambas cámaras insistieren por los 2/3 de sus miembros en ejercicio del proyecto aprobado por ellas. En este último caso, se devolverá al presidente de la República parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que este presidente de la República consulte a la ciudadanía para que se pronuncie mediante un plebiscito respecto a las cuestiones en desacuerdo. ¿Ok? Eso en cuanto a las leyes que reforman la Constitución. Ahora, respecto a las leyes orgánicas constitucionales, de acuerdo al artículo 66, inciso segundo de la Carta Fundamental, se exige que para su aprobación, modificación o derogación se necesita de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Lo mismo ocurre también con las leyes de quórum calificado, que también exigen la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Y por último, respecto a este tema, en cuanto a las leyes de quórum calificado simple o demás leyes, se exigen que para su aprobación, modificación o derogación se necesita de la mayoría de los miembros presentes en cada Cámara. La ley, en consecuencia, debe formarse conforme al procedimiento específico que contempla la Constitución política. De tal forma no será ley, por ejemplo, la declaración de la voluntad de todos los miembros del Congreso Nacional y también del presidente de la República, que la cual podría ser manifestada a través de la escritura pública, pero así no rige, así no se aplica. Ahora, en cuanto a los requisitos internos, se mira el contenido de la norma si es imperativa, prohibitiva o permisiva. Toda ley, por el hecho de ser tal, implica un mandato, por ser una declaración de la voluntad soberana, en la cual debemos obediencia. Pero las leyes contienen mandatos de diversas especies, algunas imperativas, otras prohibitivas y otras permisivas, por la cual existen leyes imperativas, prohibitivas y permisivas que vamos a ver a continuación. En cuanto a las leyes imperativas, son las que mandan a hacer algo,
como a las que ordenan el pago de los tributos o cumplir con una serie de requisitos para que un acto o contrato tenga validez. Por ejemplo, en el Código Civil, los artículos 88 y 1464, número 3 y 4, contemplan estos casos. Conforme a lo anterior, se distinguen dos clases de normas imperativas. Uno, las normas imperativas propiamente tales, que son aquellas que simplemente ordenan algo, como por ejemplo, que el artículo 86 del Código Civil habla de la obligación de hacer inventario. El artículo 89 del mismo cuerpo legal habla de la obligación de prestar caución. El artículo 321 habla de la obligación de proporcionar alimentos. Y el artículo 2329 habla de la obligación de reparar los daños causados a. Ahora, en cuanto a las normas imperativas de requisito, son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos los artículos 88, 124, 254, 393, 394, 402, inciso segundo, 411, inciso primero, el 1464, número 3 y 4 del Código Civil, el artículo 1554 y el artículo 2144. Estas normas suelen tener una apariencia de prohibitivas, pero en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley, en la cual no son prohibitivas, sino imperativas de requisito. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver las leyes prohibitivas, que son las que mandan no hacer algo, que impiden una determinada conducta bajo todo respecto o consideración, que no queda ninguna posibilidad para intentar llevar a cabo un determinado hecho, en la cual la ley lo prohíbe en términos categóricos y absolutos. Por ejemplo, las leyes penales y también los del Código Civil. Artículo 402, inciso primero, el artículo 412, inciso segundo, el artículo 1464, los números 1 y 2, y el artículo 1796, entre otros artículos. En cambio, ahora vamos a ver las leyes permisivas, que son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. Son leyes permisivas, por ejemplo, todas aquellas que regulan el ejercicio de un derecho, como el de propiedad, o todas aquellas que posibilitan celebrar un contrato. En este punto, la ley permisiva entraña un mandato a todas las personas en el sentido de que respeten el derecho que ella reconoce al titular del derecho. Por ejemplo, ante el derecho de propiedad que ejercita el propietario, el resto de la población tiene el deber de abstención. Los terceros no pueden perturbar el legítimo ejercicio del derecho por parte de su titular. Las leyes permisivas no deben confundirse con las imperativas de requisito. Así, por ejemplo, que el marido casado en sociedad conyugal pueda enajenar los bienes de aquella sin restricciones, porque es una ley permisiva. Pero si pretende enajenar un inmueble social, necesita obtener la autorización de la mujer o de la justicia en subsidio, que también es considerada como una ley imperativa de requisito. Ahora, respecto a las sanciones ante la infracción de las distintas clases de leyes, tenemos que ver que en cuanto a las leyes imperativas, no tiene una sanción determinada. Ojo, leyes imperativas, que esta podría ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad o incluso ninguna sanción. ¿Ya? Y algunos autores señalan que para determinar la sanción hay que distinguir si la norma es de interés público o general o por el contrario es un interés particular o privado. Si es de interés público o general, en la cual lo acontecerá cuando la disposición legal dice relación con el orden público y las buenas costumbres, la sanción podrá ser la nulidad absoluta o la nulidad relativa. ¿Ok? Habrá nulidad absoluta si el acto que contravenga la ley adolece de algún objeto o causa ilícita o implica la omisión de alguna formalidad exigida por la ley en atención a la naturaleza del acto o contrato, o sea, de una solemnidad propiamente tal. En cambio, habrá nulidad relativa si los requisitos que se omiten habían sido exigidos por la ley en atención a la calidad de las personas que ejecuten o celebren el acto o contrato, o sea, una formalidad habilitante.
Agrega que podrá señalar la ley una sanción especial para el caso del incumplimiento, en la cual admite también que podría ocurrir que la ley no prevé ninguna sanción para el evento de su contravención, que por ejemplo, el artículo 1026 dice en relación con los artículos 1016, 1023, inciso quinto, y 1024, inciso segundo, todos concernientes al otorgamiento del testamento. La sanción de la ley es imperativa de interés particular será en caso de contravención la responsabilidad como norma general, o sea, la indemnización de perjuicios, o incluso una sanción adicional, que es dejar sin efecto el acto contrato a través de una resolución o terminación de esta. En cuanto a las leyes prohibitivas, la sanción aplicable por su infracción es la nulidad absoluta, en lo que se desprende de los artículos 10, 1466 parte final y 1682 del Código Civil. Por ejemplo, el artículo 10 se desprende que la sanción será la nulidad. El artículo 1466, por su parte final, por supuesto, dice que los actos que prohíbe la ley adolecen de objeto ilícito. Y a su vez el artículo 1682 del Código Civil dice que el objeto ilícito es una causal de nulidad absoluta. De esta forma, la interpretación armónica que se le da a estos tres artículos concluye que la sanción ante una infracción de una ley prohibitiva será la nulidad absoluta. Y por último, respecto a las leyes permisivas, por lo general su infracción permite demandar la indemnización de perjuicios. Ahora vamos a ver la clasificación de las leyes según sus caracteres. Y atendiéndolo de esta manera, de acuerdo al derecho privado, se clasifican en tres grupos. Tenemos las leyes declarativas o supletorias, que son las que determinan las consecuencias de los actos jurídicos cuando las partes interesadas no la han permitido o lo han regulado de otra manera, teniendo plena libertad para hacerlo. En este punto, la ley suple el silencio o la omisión de las partes y para ello toma en consideración dos directrices importantes. Uno, que reproduce la voluntad presunta de las partes, en la cual reglamenta la relación jurídica como probablemente lo habrían hecho ellas mismas. Por ejemplo, en la compra-venta, señala que el Código Civil dedica solamente 103 artículos, desde el artículo 1793 a 1896 del Código Civil. Y en segundo lugar, la ley considera principalmente las tradiciones, costumbres, hábitos y el interés general. Por ejemplo, que el artículo 1718 del Código Civil se refiere cuando se establece la sociedad conyugal como un régimen patrimonial normal del matrimonio. Gran parte de las disposiciones del derecho privado son principalmente declarativas o supletorias, o sea, las partes pueden desechar su aplicación para reemplazarla por otras que ellas mismas se dan, como acontece, por ejemplo, en la compraventa, donde en el silencio de las partes se responde del sanamiento de dicción, pero si se estipula por escrito se puede exonerar al vendedor de tal obligación. Hay un ejemplo claro sobre esos puntos. Ahora, en cuanto a las leyes prohibitivas o imperativas, en este punto se impone a la voluntad de los particulares en las cuales no se puede eludir su aplicación. La doctrina ha señalado que la causa que determina el legislador a dictar estas normas son de dos especies. Uno, para asegurar el mantenimiento del orden público y segundo, proteger a las personas que por su edad, sexo y condición física son incapaces de defenderse por sí mismas en cuanto a sus derechos y que de no mediar esta protección pueden ser víctimas de su debilidad o de su inexperiencia, por supuesto. Y por último tenemos las leyes dispositivas, que son aquellas en que el legislador dicta una norma para resolver conflictos de interés en que se presentan entre personas que no se han contratado entre sí. Y en estos casos el legislador compara y pesa los intereses controvertidos y se pronuncia dando la primacía a aquel que le parece más digno de protección. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona venda a otro una cosa que le ha robado. Entre el dueño de la cosa y el que la ha comprado surge un conflicto de interés en la cual la voluntad de ninguno de los dos ha contribuido a crear. Entonces, la norma del artículo 1815 del Código Civil es dispositiva, en la cual regula tal situación. Esto también acontece en el caso de que se venda una misma cosa separadamente a dos personas. Esto de acuerdo al artículo 1817 del Código Civil. Ahora vamos a ver el tema de la jerarquía de las normas jurídicas. Y se entiende por tal la escala de graduación de las normas. El primer escalón es el ordenamiento constitucional integrado por la Constitución Política de 1980 y sus modificaciones.
En cuanto a su segundo escalón, está formado por leyes orgánicas constitucionales, la ley de quórum calificado, la ley de quórum simple, los decretos con fuerza de ley, los decretos ley y los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. El tercer escalón encontramos los decretos supremos reglamentarios, tanto de ejecución como las autónomas, y también las simples. En el cuarto escalón encontramos los decretos. En el quinto escalón están las ordenanzas e instrucciones y otras normas similares. Y en el último escalón, en el sexto, encontramos los actos jurídicos y las sentencias judiciales. En esta escala jerárquica opera un control de constitucionalidad y de legalidad. Respecto al control de constitucionalidad, lo ejerce el Tribunal Constitucional, órgano que vela para que las normas de rango legal del segundo escalón se ajuste a las normas del rango constitucional de superior jerarquía. Y asimismo cautela que las normas reglamentarias de inferior jerarquía guarden respeto y armonía con el ordenamiento constitucional. Y estas se encuentran reguladas en los artículos 92 al 94 de la Carta Fundamental. Ahora, en cuanto al control de la legalidad, se verifica a través de la Contraloría General de la República, órgano que se ocupa de revisar la legalidad de las normas reglamentarias de rango inferior al legal. Y su regulación se encuentra contemplada en los artículos 98 al 100 de la Constitución Política de la República. Las normas jurídicas se jerarquizan, atendiendo a diversos factores. Primero, en cuanto a su contenido. ¿Por qué? Porque las normas constitucionales consagran los grandes principios jurídicos, las normas legales y las reglamentarias, que detallan o pormenorizan dichos principios generales que fijan la forma de llevarlos a la práctica. Ahora, en cuanto a su origen, las normas constitucionales emanan del poder constituyente, las legales del poder legislativo y las reglamentarias de la potestad reglamentaria. Y en cuanto a su validez, la ley tiene una fuerza menor que la Constitución, ya que está limitada o comprimida por la Constitución, en la cual debe respetarse y adaptarse a una norma superior, so pena de no ser aplicada en un caso concreto por inconstitucionalidad, mejor dicho. A su vez, los decretos supremos y demás normas de inferior jerarquía deben subordinarse a la ley y con mayor razón a la Constitución política. En el mismo sentido, el orden jerárquico, mejor dicho, de las normas, implica que la creación de las normas de inferior grado está subordinada en cuanto a su validez a la de grado superior, de manera que las primeras, o sea, las de menor rango, representan una aplicación de las últimas, o sea, la del grado superior. Y la norma va de lo general a lo especial, y que se debe estudiar conjuntamente las leyes con los correspondientes mejor reglamentos cuando corresponda. Como conclusión, las normas jurídicas están jerarquizadas en cuanto a su contenido, o sea, a lo que expresan, como en lo que respecta a su origen, es decir, en cuanto a su forma en que se genera, y a su validez, o sea, a lo concerniente a su eficacia, en la cual va a depender a la sujeción de la norma de rango superior. Ahora vamos a ver la constitucionalidad de la ley. La Constitución es la ley de leyes, en la cual deben subordinarse todas las demás. Cuando éstas guardan conformidad a la Constitución, se dice que son constitucionales. Y en este sentido tenemos que hablar en primer lugar de la constitucionalidad de fondo y de forma. Cuando nos referimos a la constitucionalidad de fondo, es cuando se cumple el contenido de la ley respetando todo el derecho garantido y consagrado por la Constitución política. En cambio, la de forma se cumple cuando la ley es dictada por los órganos competentes y con las formalidades que para su generación y promulgación establece la Constitución. En consecuencia, la inconstitucionalidad es la negación de uno de los dos aspectos o de ambas a la vez. Vamos a ver ejemplos de leyes inconstitucionales en el fondo. 1. Cualquier ley que prohibiera el derecho a asociarse sin aviso previo se vulneraría el derecho reconocido a todo habitante de la República del artículo 19, número 15 de la Constitución. Otro ejemplo, que una ley que estableciera la expropiación de bienes sin indemnización de sus dueños, esto burlaría el derecho garantido en la Constitución en el artículo 19, número 24. Ahora, ejemplos de la inconstitucionalidad en la forma. 1. Cualquier ley
que pueda ser dictada con presidencia de uno de los órganos constitutivos del Poder Legislativo, tanto Cámara de Diputados, Senado y Presidente de la República. Y dos, una ley que apareciera en el diario oficial con un texto diverso de lo aprobado por los órganos que integran el Poder Legislativo. Ahí están los ejemplos tanto en fondo como en forma. Ahora, en cuanto a los efectos de las leyes inconstitucionales, cabe preguntarse si producen efecto las leyes inconstitucionales, si deben o no ser obedecidas por los poderes públicos y la comunidad en general. La respuesta en principio es afirmativa, pero las legislaciones de los distintos países establecen medidas tendientes a obtener que no se apliquen tales leyes, ya sea general o en el caso concreto en la cual se pretenda valer. En Chile, los efectos de la resolución que declara la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de una ley no son generales. Se limitan a declarar inaplicable dicha ley para el caso en concreto que se trate de la manera en que la ley sigue rigiendo y de todas las contiendas y juicios que deben resolverse conforme a ella. Si los interesados no solicitan la inaplicabilidad, es necesario, por tanto, en cada ocasión solicitar la declaración de la inconstitucionalidad para que la ley no se aplique. Lo anterior, a menos que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, según veremos, esta sentencia, a diferencia de la primera que señalamos anteriormente, sí tendrá efectos generales. Y vamos a ver lo que es el control de la constitucionalidad en Chile. La determinación de la constitucionalidad de las leyes en nuestro ordenamiento jurídico corresponde hoy día exclusivamente al Tribunal Constitucional. Dicho órgano, ejerce este control tanto en forma preventiva como posteriori. Dentro de sus atribuciones está el ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación, de las leyes que interpretan algún precepto de la Constitución política y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales. Segundo, resolver contiendas entre cuestiones de constitucionalidad de los autoacordados dictados por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. Tercero, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional o de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso Nacional. Cuarto, resolver las cuestiones que se suscitan sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. Y por último, controlar la constitucionalidad de las normas legales, después que éstas han entrado en vigencia, conociendo de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En este sentido, el artículo 93 de la Carta Fundamental faculta al Tribunal Constitucional para resolver con el voto favorable de la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión seguida ante un tribunal resultare contraria a la Constitución. En este caso, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el cual que conoce el asunto. El recurso será declarado admisible siempre que haya una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial y se pruebe que la aplicación del precepto legal pueda resultar decisiva en la resolución del asunto. También podrá resolver el Tribunal Constitucional la suspensión del procedimiento respectivo. También el Tribunal Constitucional podrá declarar por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal que hubiera declarado inaplicable. Y para tal efecto la Constitución confiere una acción pública sin perjuicio que pueda declararse de oficio dicha inconstitucionalidad. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo tribunal rectificar los errores de hecho en que hubiera incurrido. Las disposiciones que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley o decreto con fuerza de ley en el proyecto respectivo. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de la ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o de un auto acordado en su caso, se publicarán en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes a su dictación. En todo caso, debe considerarse que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad no será el mismo para un decreto supremo, para un auto acordado o para un decreto con fuerza de ley, una ley. El decreto supremo impugnado
quedará sin efecto de pleno derecho y se entiende no haber surtido efecto alguno. En cambio, el auto acordado, el decreto con fuerza de ley o la ley declarados inconstitucionales, se entenderá derogado desde la publicación en el diario oficial de la sentencia que acoge el reclamo, en la que no producirá efecto retroactivo. Conforme a lo expuesto, podemos concluir que el Tribunal Constitucional ejerce un control de constitucionalidad tanto a posteriori como asimismo un control previo. En el primer caso, la ley o el decreto con fuerza de ley ya existen, pero son inconstitucionales. Y en el segundo caso, que el previo, la ley o el decreto con fuerza de ley no llegan a existir y se queda en el mero proyecto. Clase de inconstitucionalidad en que se pueden atacar mediante el recurso de inaplicabilidad. Todos están de acuerdo que el recurso procede contra las leyes institucionales del fondo, pero la unanimidad de los criterios desaparece tratándose de leyes inconstitucionales de forma. Contra estas se ha dicho que no cabe el recurso, ya que si se promulga una ley infringiendo las normas que rigen su generación, sencillamente a juicio de la doctrina no hay ley, y por lo tanto el juez debe prescindir de la norma y acudir directamente a la ley que rija el caso, y que esté conforme con la Constitución y en su defecto a los principios de equidad. La mayoría, sin embargo, opina que contra las leyes inconstitucionales en la forma también procede el recurso, dado que la Constitución política en ese punto no distingue entre ambas clases de inconstitucionalidad. Vamos a hablar ahora de la potestad reglamentaria. Como concepto hay que distinguirlo en su sentido amplio o estricto. En cuanto al sentido amplio, es la facultad de emitir resoluciones o mandatos a que se refiere a una persona o una situación determinada. En cambio, cuando se refiere a un sentido estricto, la potestad reglamentaria es la facultad o poder que están dotadas las autoridades administrativas para dictar normas jurídicas, o sea, mandatos de alcance general e impersonal, aunque también existen leyes particulares, tales como las que conceden pensiones de gracia o la nacionalidad por gracia. Considerado en toda su extensión la potestad reglamentaria, se manifiesta a través de los reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, entre otras. Vamos a ver las autoridades administrativas con potestad reglamentaria. Son múltiples las autoridades administrativas que tienen potestad reglamentaria, en la cual tenemos el presidente de la República, los ministros de Estado, los delegados presidenciales, los gobernadores, los alcaldes y otros funcionarios públicos como los jefes de servicio, entre otras. Ahora, en cuanto a la amplitud de la potestad reglamentaria del presidente de la República, esta se encuentra establecida en la Constitución Política de la República, en el artículo 32, número 6 de la Carta Fundamental, y se deduce que esta potestad reglamentaria del presidente de la República comprende lo siguiente: la facultad de dictar mandatos generales y especiales encaminados a la ejecución de las leyes, en la que se denominan potestad reglamentaria de ejecución. Y por otro lado, también está la facultad de dictar normas o resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones propias para gobernar y administrar el Estado, supuesto naturalmente que se respeten los principios constitucionales y que no existe una ley expresa en contrario. Es la que se llama la potestad reglamentaria autónoma. De esta distinción anterior, se pueden clasificar a los reglamentos en reglamentos de ejecución o reglamentos autónomos. En cuanto a los reglamentos de ejecución, son aquellos cuya finalidad es asegurar la aplicación de una ley. Sus normas tienden a poner en marcha a las normas más generales de la ley. En la jerarquía de las normas jurídicas, el reglamento de ejecución está debajo de las leyes, en especial de aquella ley cuya aplicación tiende a llevarla a cabo, y en consecuencia este reglamento no puede sin caer en la tacha de la ilegalidad, contrariar los preceptos de la ley, y menos tampoco de la Constitución política. Los ejemplos de los reglamentos de ejecución son los siguientes. Primero, el reglamento del registro de prendas sin desplazamiento. En segundo lugar, el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces, de acuerdo al artículo 695 del Código Civil. Tercero, el reglamento del decreto con fuerza de ley número 164 concerniente a la concesión privada de obras públicas.
También tenemos el reglamento de las sociedades anónimas y el reglamento sobre copropiedad inmobiliaria, entre otros. Ahora, respecto a los reglamentos autónomos, son los que no se relacionan con una ley determinada y reglan materias que no están normadas por ley ni declaradas de forma exclusiva bajo la incumbencia de una ley por la Constitución. Estos reglamentos se dictan por la autoridad administrativa en ejercicio de sus propias atribuciones o de los poderes discrecionales que se le reconocen. Ahora, en cuanto a los decretos en general y los decretos supremos, el decreto es todo un mandato escrito y revestido de las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, por supuesto. Cuando es emitido por el presidente de la República, recibe el nombre de decreto supremo. Ahora, respecto al reglamento y simples decretos, los decretos se pueden clasificar en reglamentos y simples decretos. En cuanto al reglamento o decreto reglamentario, es un decreto de alcance general e impersonal, que concierne a una generalidad abstracta de personas o situaciones como el reglamento que señala los detalles de la ejecución de una ley. En cambio, el simple decreto o decreto individual es el que se refiere a una persona o situación determinada como el que nombra a un funcionario público en determinado cargo de la administración del Estado o aquel que otorga un indulto particular, entre otras. Respecto ahora a las firmas que deben llevar los decretos, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política, todos los decretos, sean simples o reglamentarios, deben llevar la firma del presidente de la República y del ministro respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito. Debe contar con la firma del presidente y su respectivo ministro. Sin embargo, algunos decretos pueden expedirse por la sola firma del ministro respectivo, pero con la frase por orden del presidente de la República. También es válida. Ahora, en cuanto al control de legalidad de los decretos, en el ejercicio de la función del control de legalidad y de conformidad a los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, el Contralor General de la República tomará razón de los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad en que puedan adolecer. Pero deberán darle curso cuando, a pesar de su representación, el presidente de la República insista con la firma de todos los ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. Semejanzas y diferencias entre la ley y el decreto. En cuanto a sus semejanzas, ambas normas emanan de organismos públicos. Ambas son igualmente obligatorias para la ciudadanía y autoridades, y sus normas y mandatos deben subordinarse a la Constitución, ¿ok? Y respecto a sus diferencias, en nuestro derecho, la nota distintiva de esto no se encuentra en el objeto porque no hay una norma taxativa de las materias propias del decreto y de la ley. Si bien existen asuntos de exclusiva competencia de la ley, de acuerdo al artículo 63 de la Carta Fundamental, hay otros asuntos que no son privativos del Poder Legislativo y por ende pueden ser objeto de ley o de reglamento autónomo. Tampoco la generalidad e impersonalidad de las normas es característica exclusiva de la ley, porque por una parte hay leyes que se refieren a situaciones individuales, por ejemplo, las leyes de gracia, y por otra parte existen decretos como los reglamentarios que tratan, de situaciones generales. La ley y el decreto simple o reglamentario se distinguen esencialmente por el órgano que los crea. O sea, la ley emana del Poder Legislativo y el decreto del Poder Ejecutivo o autoridad administrativa. Otra característica diferenciadora es la superioridad jerárquica de la ley sobre el decreto. Por lo tanto, todo decreto individual o reglamento de ejecución o autónomo no puede contrariar ni modificar la ley. Y por último, el proceso de gestación hasta alcanzar la formación y el efecto de obligatoriedad es distinta tanto para la ley como para el decreto. Respecto a las instrucciones son comunicaciones que los funcionarios públicos superiores dirigen a sus subordinados indicándole la manera de aplicar una ley, un reglamento u otra disposición jurídica o las medidas que deben tomar para un mejor funcionamiento de un servicio público.
y tienen por objeto ilustrar el criterio del funcionario para el más conveniente ejercicio de las funciones que le corresponden o el desarrollo de la actividad pública que se le ha encomendado. Las instrucciones del presidente de la República son enviadas por los ministros respectivos. Y cuando las instrucciones van dirigidas a un gran número de funcionarios, se envía por medio de circulares y se expiden a un número reducido de funcionarios, que en este caso se le van a llamar oficios. Y por último, vamos a ver las ordenanzas, en la cual hay dos disposiciones que reciben el nombre de ordenanzas, una que son dictadas por las municipalidades y otras por el presidente de la República. Las que son dictadas por las municipalidades son reglas de aplicación general dictadas por estos órganos relativas a la autoridad comunal y ante cuya inobservancia se le impone la pena de multa. La obligatoriedad de las ordenanzas municipales es local, circunscrita al territorio jurisdiccional de la municipalidad que las dicta. ¿Ok? En cambio, las dictadas por el presidente de la República son verdaderos reglamentos que contienen entre sus disposiciones algunas que son materia de ley, que se caracteriza por tener sanciones penales, por ejemplo, las multas. Estas ordenanzas se dictan por expresa autorización del Congreso Nacional. Por ejemplo, la ordenanza de aduanas y la ordenanza general de construcción y urbanización, entre otros temas. Vamos a hablar ahora de los decretos con fuerza de ley y de los decretos leyes. En cuanto a los decretos con fuerza de ley, como concepto, son aquellos decretos que por expresa autorización del Congreso Nacional a través de una ley, dicta el presidente de la República sobre materias que según la Constitución política son propias de ley. El nombre se explica porque una vez dictadas adquieren fuerza de ley. Ahora, en cuanto a su constitucionalidad, la doctrina ha discutido sobre la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley, que según ellos vulnera el principio de la división de los poderes públicos, ya que mediante su dictación el Ejecutivo agrega a sus funciones otras inherentes a lo del Poder Legislativo. Y por otra parte se dice que el Congreso tiene un poder por delegación del pueblo y no puede en consecuencia delegarlo de acuerdo con el principio universalmente aceptado, acerca de que la potestad delegada no se puede delegar a su vez. Eso en cuanto a su constitucionalidad. Ahora, los decretos con fuerza de ley en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran en la Constitución de 1980, que regula su materia en el artículo 64. Y tal precepto declara que una ley puede autorizar al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley sobre determinadas materias durante un plazo no superior a un año. La Constitución Política de la República prohíbe extender la autorización de diversas materias, tales como la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones, el plebiscito y materias comprendidas en las garantías constitucionales o que debe ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. La autorización tampoco podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de las funciones del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República. La ley que otorga la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá dicha delegación y podrá establecer determinadas limitaciones, restricciones y formalidades que estimen convenientes. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley. Le corresponde esta función, debiendo rechazarlas cuando ellas exceden o contravengan la citada autorización, o sea, de la ley delegatoria de facultades, o cuando sean contrarias a la Constitución política. Ante la representación de la Contraloría General de la República, el presidente de la República no tendrá la facultad de insistir y en caso de no conformarse, el presidente de la República, con la representación respectiva, deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional, en la cual, dentro del plazo de 10 días, debe hacerlo, a fin de que resuelva la controversia, ¿cierto? Y que de lo anterior debe acaecer tratándose de un decreto promulgatorio, de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o de un decreto o resolución contraria a la Constitución política. En todos los casos anteriores, el presidente de la República carece de la facultad de insistencia. Si el Tribunal Constitucional confirma la inconstitucionalidad representada por la Contraloría General de la República, no se podrá convertir en ley el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En caso de tratarse de un decreto supremo, esta queda sin efecto de pleno derecho
con el solo mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los decretos con fuerza de ley están sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para una ley cualquiera. Eso en cuanto a los decretos con fuerza de ley. Ahora vamos a referirnos brevemente a los decretos leyes. Como concepto, los decretos leyes son aquellos decretos que sin autorización alguna del Congreso Nacional dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que según la Constitución política son propias de ley, en situaciones de emergencia o de grave crisis institucional. Ahora, en cuanto a su constitucionalidad, si bien no se encontraban reguladas en la Constitución del año 1925, ni tampoco la de 1833, la jurisprudencia terminó por aceptarlas, atendiendo para ello el principio de la seguridad jurídica, pues fueron numerosas e importantes las materias reguladas por estas normas, especialmente a las relativas a la organización estatal, a las normas laborales, de previsión social, entre otras. Los decretos ley, en consecuencia, tienen la misma fuerza obligatoria de una ley, en la cual solo pueden ser modificadas o derogadas por una disposición de igual jerarquía. Vamos a hablar sobre las reglas prácticas de la interpretación, en la cual es un tema que hablé casi poco en el video sobre la interpretación de la ley. ¿Ok? En esta oportunidad lo voy a profundizar un poquito más, ¿ok? Para que me pongan atención. Aparte de las normas del Código Civil, existen para la interpretación de las leyes una serie de aforismos jurídicos, formados en la práctica del ejercicio profesional y que a menudo emplea la doctrina y la jurisprudencia. Suelen ser citadas en fórmulas latinas, creadas por los antiguos juristas romanos. Pero en todo caso, ninguno de estos aforismos debe emplearse de modo exclusivo y no tiene un valor absoluto. Estas se utilizan para ilustrar el criterio del juez en la cual va a fallar el litigio. Entre las más utilizadas están, en primer lugar tenemos el argumento de la analogía, en la cual alude la interpretación por analogía y se expresa en el siguiente aforismo: donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. De acuerdo con la doctrina predominante, la analogía consiste en resolver un caso conforme a las leyes que rigen en casos semejantes o análogos, en casos no previstos por la ley. Por ejemplo, antes de la vigencia del derecho aeronáutico, muchos problemas que originaba la navegación aérea se resolvían aplicándose las normas del derecho marítimo. En este punto no hay que confundir la analogía con la interpretación extensiva. ¿Ok? Por esta última, una norma se aplica en casos no comprendidos en su texto, pero sí en su espíritu, en su intención y en su razón de ser, o sea, en una ratio legis. Como esos casos corresponden al supuesto en que ha querido regular, se considera que el legislador, por omisión u otra causa, ha dicho menos de lo que quería decir, estimándose natural y también lícito extender a esos hechos a la aplicación de la norma. La analogía, en cambio, lo que busca es solucionar un caso concreto aplicando otras normas, sea porque la norma inicialmente no ofrece solución, sea porque la solución ofrecida no presenta un sentido claro e indudable que en la cual se aplica en un caso en cuestión. Por ejemplo, tenemos la siguiente hipótesis por aplicación para analogía. Respecto a la indemnización de deterioros que hubiere causado en la cosa el poseedor vencido. Esto de acuerdo al artículo 906 del Código Civil, en la cual se distingue entre el poseedor vencido de mala fe o de buena fe, la que se considerará en el momento en que se produjeron los deterioros. Y aquí se aplica el artículo 913 del Código Civil por analogía. El segundo argumento que tenemos es el argumento de la contradicción o a contrario sensu. Se expresa de la fórmula siguiente: lo que se dice de unos se excluye de otros. Por ejemplo, el artículo 1801, inciso segundo del Código Civil, dice que si la ley exige escritura pública en ciertas compraventas, en lo demás no. También el artículo 1465 del Código Civil habla de la condonación del dolo futuro, en la cual no vale. A contrario sensu, la del dolo ya acaecido sí es válida. ¿Ok? Ahora vamos a ir al argumento a fortiori, en la cual, si a una situación se aplica una solución jurídica determinada atendiendo a cierta razón,
A otro caso se le debe aplicar la misma solución cuando concurre la misma razón con mayor claridad. Y esta se sintetiza de dos maneras siguientes, en la cual se refiere al argumento a mayores y al argumento a menores. Cuando nos referimos al argumento a mayores, es quien puede lo más, puede lo menos. En la cual si una persona puede vender un inmueble, con mayor razón puede hipotecarlo o arrendarlo, sin ningún problema. En cambio, el argumento a minori conforma el siguiente aforismo, en la cual al que le está prohibido, lo menos con mayor razón le está prohibido lo más. O sea, si alguien no puede arrendar o hipotecar un bien, con mayor razón no puede vender. Ahora vamos al argumento de la no distinción. Acá en este sentido se expresa como, donde la ley no distingue, tampoco cabe el intérprete distinguir. Por ejemplo, el artículo 988 del Código Civil que dice que si la ley no distingue todos los hijos del causante, tanto matrimoniales como no matrimoniales, concurren en el primer orden sucesorio con igualdad de derechos. Por último, tenemos el argumento del absurdo, conforme al cual debe rechazarse la interpretación que conduzca al absurdo toda conclusión que pugne con la lógica. Por ejemplo, que una parte de la doctrina ha invocado este argumento para los efectos del cómputo de plazo para la prescripción de la acción destinada a perseguir la responsabilidad extracontractual por la comisión de los delitos y cuasi delitos civiles. ¿Ok? En la cual el artículo 2332 del Código Civil se postula que el plazo debe computarse desde que se manifiesta el daño y no desde la comisión del hecho ilícito. Ahora vamos a ver la integración de la ley. Para un caso determinado, el juez puede encontrarse en la situación de que no exista una norma precisa dentro del ordenamiento jurídico que resuelva la materia de la que está conociendo. Frente a este vacío o laguna legal, opera la integración de la ley, cuya virtud el juez está obligado a dictar sentencia fundándose en el principio de que puede existir un vacío en cuanto a la ley, pero no respecto al derecho. Y las disposiciones que contemplan estas obligaciones son las siguientes. En primer lugar, encontramos el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece que reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Por otro lado, el artículo 10º, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, reitera la norma constitucional. También el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil, dispone que toda sentencia definitiva debe contener la enumeración de las leyes y, en su defecto, de los principios de equidad con arreglo a las cuales se pronuncia el fallo. Y también tenemos el artículo 24 del Código Civil que se refiere a la equidad natural, que ya lo hablé en el video de la interpretación de la ley. En el ámbito del derecho comercial rige la costumbre, y a falta de este operan las reglas generales de la integración. Ahora bien, en cuanto al ámbito penal, el problema de las lagunas legales no existe, ya que sin ley no hay delito ni pena. Por lo tanto, solo queda absolver en este sentido al acusado o privado de libertad.